Madre tuvo innumerables ocasiones de estudiar la muerte, el fenómeno del cadáver. Ya desde sus experimentos en Trement, siendo muy joven aún, y que hemos relatado en otra parte. Un día le preguntamos si era posible tener la experiencia de la muerte sin morir, y con su humor habitual nos respondió 62.28 del 9. Seguro, es posible tenerla incluso materialmente, si la muerte es lo bastante corta como para que los médicos no tengan tiempo de declararte muerto. Es necesario aclarar que madre no tenía casi ninguna estima hacia la ciencia médica. Soy una atea de la medicina, solía decir riéndose. Y nos viene a la memoria Sri Aurobindo cuando decía: nos reímos del salvaje porque tiene fe en el brujo y el curandero. Pero el hombre civilizado, ¿acaso es menos supersticioso con su fe en los médicos? El salvaje constata que repitiendo un cierto encantamiento suele curarse de una cierta enfermedad y tiene confianza. El enfermo civilizado constata que administrándose algunos remedios según una receta, a veces se cura de ciertas enfermedades y tiene confianza. ¿Dónde está la diferencia? Madre incluso tuvo varias veces la experiencia, un tanto penosa, de estar muriéndose toda la noche dentro de otra persona. Ya lo hemos contado. Y además, todas aquellas pequeñas muertes en el momento del paso de la trama. Es precisamente ese momento del paso de un estado al otro lo que nos interesa. Es ahí donde tenemos la oportunidad de dar con el secreto, cuando la cosa oscila. Los médicos os enumeran toda clase de enfermedades posibles, pero no saben nada de la verdadera realidad del fenómeno. Es como explicar un accidente de coche por el número de piedrecillas que había sobre la carretera. Es asombroso cómo toda nuestra ciencia se queda justo al margen. Es una especie de caricatura mecánica de algo que se le escapa por completo. He aquí uno de los primeros experimentos tras la salida de la trama en 1962, cuando madre todavía estaba entrando y saliendo de la trama en un minúsculo vaivén incesante como en la frontera de dos estados. 62.8 del 9. Es una curiosa sensación, una extraña percepción de dos funcionamientos que ni siquiera están superpuestos, ni siquiera se puede decir que superpuestos. El funcionamiento verdadero del cuerpo y el funcionamiento deformado por el sentido individual del cuerpo individual. Son casi simultáneos. Es por eso por lo que es tan difícil de explicar. Es como si la consciencia fuera atraída o empujada o situada en una cierta posición en la que los malos funcionamientos aparecen al instante, es decir, que se ha entrado en la trama, y aparecen al instante no como una consecuencia, sino porque la consciencia se da cuenta de que existen. Aquí empezamos ya a tocar un secreto. Madre parece decir que el mal funcionamiento, el que nos conduce finalmente a la muerte, no es la consciencia del hecho de agarrar todas las enfermedades que podían existir ya en el interior de la pecera, de la que se había salido provisionalmente, sino del hecho de que la consciencia se da cuenta de que existen. Las enfermedades y la muerte están constantemente ahí, en nuestra pecera, latentes o manifiestas. Es el estado mortal por definición. Pero solo cuando la consciencia se da cuenta de su existencia, les da una realidad. No es la enfermedad lo que uno agarra en la pecera, es la consciencia falsa,
Esa es la verdadera enfermedad del medio humano, la única. Y prosigue, madre. Y entonces, si la consciencia se queda el suficiente tiempo en esa posición, eso produce lo que se suele llamar consecuencias. El mal funcionamiento tiene consecuencias. Son cosas pequeñísimas, malestares físicos si quieres. Y si la consciencia recobra su verdadera posición, todo eso cesa al instante. Entonces, algunas veces, es de una forma entrelazada, esta posición y luego la otra, en un intervalo de segundos, la entrada y la salida de la trama. Así que se tiene la percepción casi simultánea de los dos funcionamientos. Eso es lo que me ha dado el conocimiento de la cosa. Si no, no la entendería. Tan solo creería que se trata de un estado de buena salud y que luego caigo en un estado de mala salud. Pero no es eso. Es toda la sustancia. Las vibraciones siguen su curso normal, ¿sabes? Es solo la percepción de la consciencia lo que cambia. Es por lo que si llevamos este conocimiento a sus últimas consecuencias, es decir, si lo generalizamos, la vida, lo que llamamos generalmente la vida física, el cuerpo y la muerte, son la misma cosa, simultáneamente. Es solo la consciencia la que hace así y luego así, la que se desplaza de aquí hacia el otro lugar. No sé si logro hacerme entender, pero es fantástico. Es fantástico. No existe nada que sea la muerte, ni un cáncer, ni una tuberculosis, ni un corazón enfermo. Lo que existe es una consciencia falsa en una posición falsa que al instante origina una tuberculosis, un cáncer, etc., con todas sus consecuencias mortales. Y si se está en la posición buena, uno no se da cuenta de todo eso, y ya no hay cáncer, ni tuberculosis, ni enfermedad. Es decir, que la enfermedad o la muerte están constantemente ahí. Es el estado normal humano. Y luego uno se da cuenta, o no se da cuenta de ellas. Todas las vibraciones siguen su curso normal. Solo cambia la posición de la consciencia. Es fantástico. Y madre añade: y es una experiencia que suelo tener con ejemplos de lo más concretos. Por ejemplo, de repente, me viene esa especie de desplazamiento imperceptible de consciencia y me da la impresión de que voy a desmayarme. Es decir, que toda la sangre va de la cabeza a los pies y luego ¡paf! Pero si la conciencia es atrapada a tiempo, eso no se produce. Y si no es atrapada a tiempo, eso se produce. Por tanto, tengo una impresión clarísima de que lo que para la consciencia ordinaria de la gente, para las apariencias y todo lo demás, se traduciría por una muerte, solo sería que la consciencia no ha sido atrapada en su verdadera posición lo suficientemente rápido. Comprendo perfectamente que las palabras no alcanzan en absoluto a explicar la experiencia. De todas formas, quizá nos estemos encaminando hacia un conocimiento de la cosa, la muerte. Y conocimiento quiere decir poder de cambiar. Siento clarísimamente que algo me está llevando hacia el descubrimiento de ese poder, de ese conocimiento. Naturalmente, por el único medio posible: experimentarlo. Y con muchas precauciones. Es peligroso, evidentemente. Se puede no atrapar la verdadera posición lo suficientemente rápido, pero el hecho capital es que la vida y la muerte son la misma cosa.
No es cuestión de un cáncer ni de 90 años de desgaste que hacen que pase algo. Pero entonces toda la medicina es falsa. Estamos en una pecera de muerte. Los médicos tienen toda la razón, pero están cuidando solo una ilusión. Ahora, toda la cuestión es comprender ese cambio de posición. El conocimiento del fenómeno dio un paso más con una extraña experiencia acaecida con ocasión de la muerte de un discípulo. Resumiendo, aquel discípulo estaba paseando en un estado de concentración interior, sin prestar mayor atención al mundo material. Se dio con algo, tropezó y se fracturó el cráneo. Los médicos lo declararon muerto tras haber intentado unas horribles operaciones. Mientras tanto, el discípulo, en su vivísimo estado de consciencia, vino junto a madre. Estaba junto a ella, tranquilo, como si continuara con su meditación. Luego, de pronto, madre sintió un violento temblor en el discípulo y éste desapareció. Fue el momento en el que quemaban su cuerpo, y madre exclamó: en el estado en el que estaba, no suponía ninguna diferencia para él estar muerto o vivo. Eso es lo más interesante. Y fue porque lo quemaron, por lo que de repente fue puesto violentamente en contacto con la destrucción de la forma de su cuerpo. Podríamos decir que de repente se dio cuenta de que estaba muerto. Pregunta: ¿qué conclusiones para tu experimento se pueden sacar de esta historia? Respuesta: pues que uno puede morir sin saber que ha muerto. Él continuaba existiendo, viviendo, teniendo experiencias, de forma absolutamente independiente de su cuerpo, sin tener ninguna necesidad del cuerpo para tener sus experiencias. Lo considero un hecho muy importante. Así que podríamos decir que es necesario morir a la muerte para nacer a la inmortalidad. Morir a la muerte, es decir, volverse incapaz de morir, porque la muerte no tiene ya realidad. La posición de la conciencia cambia. Y no solo el cáncer, el infarto y no sé qué más, no tienen ya realidad. Es decir, no pueden ya existir, manifestarse, aunque sigan siempre ahí, latentes en la pecera, sino que tampoco la muerte puede ya existir. La muerte está siempre ahí, pero existe una posición de la conciencia que hace que uno atrape o no a la muerte, el accidente y todo lo demás. Luego, ese experimento de la muerte se fue aclarando. 63.16 del 3. La impresión que se suele tener en la vida ordinaria, poca gente se da cuenta de ello, es de estar debajo de algo, un destino, una fatalidad, una voluntad, un conjunto de circunstancias. Poco importan las palabras. Es algo que pesa sobre vosotros y que quiere manifestarse a través vuestro. Y después de este experimento de la muerte, tengo la impresión de que antes, cuando yo actuaba sobre la gente, bien fuera para no dejarla morir, o bien para ayudarla una vez que estaba muerta, cientos y cientos de cosas que yo solía hacer cantidad de veces, lo hacía con la impresión de que la muerte era algo que había que vencer o dominar, o que había que reparar las circunstancias. Se vence o se domina a un enemigo, y se le da fuerza al enemigo luchando contra él. Pero, ¿y si no existe tal enemigo? Si no hay más que una ilusión. Pero ahora mi posición ha cambiado. Aunque esas cosas a veces llevan años para que se conviertan en un poder consciente, y el poder consciente, en este caso,
sería el poder de dar y de impedir igualmente la muerte, de hacer el movimiento de fuerzas necesario, casi una acción, y pudiera impedir la muerte. Y ya no existe en absoluto esa sensación que se suele tener de una posición brutal entre la vida y la muerte, su contraria. La muerte ya no es lo contrario de la vida. Lo comprendí en aquel momento y no lo he olvidado jamás. La muerte no es lo contrario de la vida. Es como un cambio en el funcionamiento de las células o en su organización. Y entonces, una vez que se ha comprendido eso, es sencillísimo. Se puede perfectamente impedir que pase aquí o que pase allí. Se puede hacer así o de la otra forma. Sería evidentemente una nueva fase de la vida terrestre. 62.1 del 7. Ese morir a la muerte era una cosa clara de una potencia fulminante, y daba también esta impresión de que era muy fácil, aunque no se trata de fácil ni de difícil, es espontáneo, natural y sonriente. Es natural, precisamente. Es el estado natural por excelencia. Hemos entrado en una pecera de irrealidad en la que nos damos cuenta de toda clase de desastres que, naturalmente, suceden desde el momento en el que nos damos cuenta de ellos, como nos hubiera llegado a la mente en los barrancos de Pondicherry si nos hubiéramos dado cuenta, o si nuestro cuerpo hubiera creído que iban a matarle. Pero extrañamente, en aquel momento había como una nada. Así que no era nada, no había accidente. Por un minuto estuvimos en un estado natural. Para que sobrevenga la muerte es necesario que exista un contacto con la muerte. Pero, ¿y si no hay contacto? Una cuestión de funcionamiento en las células, casi una acción mecánica sobre las células. Una mala posición de la conciencia no atrapada a tiempo, lo suficientemente rápido. Y volvemos una y otra vez a ese paso de la trama de la mente física. Años más tarde, Madre se iba acercando ya a la clave. 66.26 del 2. Para mí, el problema es encontrar el procedimiento, a fin de poder deshacer lo que ha sido hecho. La muerte, toda esta trama de irrealidad en la que estamos envueltos. Después de todos estos años, hay algo que querría tener el poder o la clave, el procedimiento. No hará falta sentir o vivir cómo la cosa hace así y está en un lugar, a fin de poder hacer así y torcerse para el otro. Lo más interesante es que ahora que esta mente de las células se ha organizado, parece pasar de nuevo con una rapidez vertiginosa a través de todo el proceso del desarrollo mental humano para alcanzar justo la clave. Es la mente de las células la que tiene la clave de la muerte, o más bien de la no muerte, del estado en el que la muerte y la vida se convierten en algo distinto, donde no existe ya esa oposición. La muerte no es lo contrario de la vida, son el mismo estado, un mismo caldo de cultivo que llamamos existencia y donde, de vez en cuando, atrapamos la muerte de verdad, aunque de hecho estaba siempre allí. Nacimos con ella, nacimos en ella, por así decirlo. Nuestras células enrollan constantemente el hábito de la derrota y de la muerte. Es su buena voluntad imbécil. Pero si cambiamos esa vibración, ese modo de enrollar, para darles a repetir y repetir otra vibración, libre y solar, todo cambia. Y entonces la vida deja de ser como la conocemos,
es decir, tan solo la muerte en suspenso, una falsa materia, un falso espacio, un falso tiempo. Y también la muerte deja de ser como la conocemos, es decir, la desaparición tan solo de nuestra falsa mirada y de nuestra falsa escena material, para ser algo que continúa con o sin cuerpo, en un verdadero tiempo, un verdadero espacio, una verdadera materia material y terrestre. Es la supervivencia, la ruptura de la pecera, que no es la muerte del pez, sino el comienzo de otra especie o de otro reino sobre la tierra. Sí, una nueva fase de la vida terrestre. 70.3 del 1. Eso es lo que he aprendido. El fracaso de las religiones ha sido porque estaban divididas. Querían que fuéramos religiosos excluyendo las demás religiones. Y también todos los conocimientos han fracasado porque eran exclusivos. Pero lo que la nueva conciencia quiere es que no haya divisiones. Ser capaz de comprender el extremo espiritual, el extremo material y encontrar el punto de unión, allí donde ambos se convierten en una fuerza verdadera. Y es algo que se le está queriendo enseñar también al cuerpo por los medios más radicales. Todos dicen esto y no eso. No, esto y eso, todo junto, y de nuevo esto y eso, todo a la vez. Ser lo bastante plástico y lo bastante amplio como para que todo sea reunido también en el cuerpo. El cuerpo tiene la costumbre de decir esto y no eso. Si eliges uno, no puedes elegir lo otro. Pues no, tiene que ser esto y eso a la vez. Y la gran división, la vida y la muerte, eso es la causa de todo. Pues bien, las palabras no tienen sentido, pero la supervivencia es la vida y la muerte juntas. ¿Y por qué llamarlo supervivencia? Estamos siempre tentados a apoyarnos en un lado, luz u oscuridad, en fin. Y nos viene de pronto a la memoria aquel extraño verso de los rishis védicos, hace 5 o 7.000 años. Descubrió los dos mundos, eternos y en un mismo nido. Rig Veda 1.62.7. Ahora toda la cuestión está en ese con o sin cuerpo, es decir, si este cuerpo tendrá el poder o la capacidad de pasar al otro estado y de transformar poco a poco sus viejas condiciones en una condición nueva. Si el cuerpo podrá permanecer como el eslabón vivo entre los dos mundos. Vivir ahí donde los vivos y los muertos están juntos, sin diferencia alguna. O bien si deberá seguir su viejo hábito de desintegración, abrir su cascarón y morir, para que el ser humano vuelva una y otra vez a la trama hasta que haya encontrado la clave de la ilusión, el porqué de la ilusión, para que podamos encontrar lo que ninguna de las felices pudo encontrar antes que nosotros, probablemente porque vivían demasiado felices dentro de su especie. El poder de deshacer el enrollamiento genético que nos liga a una única forma de vida, mientras que el fin de la evolución, si existe alguno, es ser todo y vivir todo y reencontrar todas las formas de ser, las ya conocidas y las que están por conocer, en un individuo libre, sin cascarón y feliz, y sin embargo, material. Ese poder es la mente de las células. Una vida muy rara y dolorosa iba a comenzar para Madre. Es muy fácil hablar de la próxima especie y ponerlo todo en párrafos,
Y hasta eso cuesta. Pero en el terreno de cada día es de lo más angustioso para el pionero, pues ni siquiera sabe si va hacia alguna parte. ¿Será la locura? ¿La desintegración? ¿O será muy diferente? No había nadie para decírselo. Su único alivio humano era quizás podernos hablar, pero muy pronto incluso nos iban a cerrar su puerta. Otra especie es toda una locura. Verdaderamente no conocemos ninguna persona más heroica que madre. Y sin embargo se reía, se burlaba. ¿Y cómo se burlaba? 70.29 del 4. El cuerpo se dice, aunque en el fondo eso supondría una diferencia, sobre todo para los demás. Si madre moría. Para mí no. Solo para ellos que viven aún en esa especie de ilusión de la muerte, porque ven que el cuerpo desaparece. Pero mi cuerpo no sabe ya exactamente cuál es la verdad. Para él, la materia debería ser la verdad, pero no está absolutamente seguro de que sea así. Siente la otra forma de ser. Sabe que la vieja forma está desapareciendo y comienza a preguntarse cómo será la nueva y cómo se establecerá la relación de la nueva conciencia con la vieja conciencia de los que sigan hombres todavía. Es curioso, viene como una brisa y luego desaparece de nuevo. El cuerpo sufre, un sufrimiento muy raro. Gime, literalmente gime como si sufriera terriblemente. Y luego hay un pequeño algo y entonces deja de ser un sufrimiento. Tampoco es en absoluto lo que llamaríamos beatitud. No sé lo que es. Es algo diferente, pero es extraordinario. Totalmente nuevo. Y todo eso sucede en una especie de nebulosa que ya no es eso ni tampoco lo otro. Ya no es la conciencia corporal tal y como es. Es un camino hacia algo, pero que todavía no está ahí. Sin embargo, la presencia de la gracia es una cosa absolutamente maravillosa, porque veo que tal y como está siendo el experimento, si no se me diese al mismo tiempo el sentido verdadero de lo que sucede, sería una agonía sin tregua. Es la vieja manera de ser lo que está muriéndose. 62.12 del 6. Lo noto hasta el punto que, si no fuera por respetar la tranquilidad mental de la gente, diría, no sé si vivo o estoy muerta, porque hay una vida, un género de vibración de vida que es totalmente independiente. No voy a decirlo de otra manera. La forma en que la gente siente de ordinario la vida, que están vivos, está íntimamente ligada a una cierta sensación que tienen de ellos mismos, sensación de su cuerpo y de ellos mismos. Suprime completamente esa sensación, esa clase de sensación, esa clase de relación que la gente llama estar vivo, suprímelo y entonces, ¿cómo podrías decir estoy vivo o no estoy vivo? Todo eso ya no existe. Yo no puedo decir igual que ellos estoy viva. Es otra cosa. La agonía iba a ser muy larga y hallanía madre riéndose. Más vale que no grabes esta conversación, porque al final los discípulos van a preguntarse si no sería mejor cuidar mi salud mental. Pero tampoco eso tiene ninguna importancia. Todo cuanto digo se vuelve cada vez más difícil de entender. ¿Lo comprenderá la gente quizá dentro de 50 años? Comprendemos perfectamente que madre no estaba ya en nuestro estoy vivo habitual. Pero, ¿dónde estaba? ¿En la muerte? ¿Y qué es verdaderamente esa muerte? Un día le planteamos la cuestión y recibimos una respuesta que nos dejó un tanto estupefactos.
aunque habíamos sido preparados para ella durante mucho tiempo, porque ya nos había dicho madre que la muerte no es lo contrario de la vida. 67.7 del 3. He llegado a la conclusión de que no existe nada que sea verdaderamente la muerte. No existe más que una apariencia, y una apariencia que se funda en una visión limitada. Pero no hay un cambio radical en la vibración de la consciencia. La importancia dada a la diferencia de estado es sólo una importancia superficial y basada en la ignorancia del fenómeno mismo. El que fuera capaz de mantener un medio de comunicación diría que para él no supone una diferencia considerable. Pero eso es algo que está elaborándose todavía. Quedan aún lugares imprecisos y faltan ciertos detalles en el experimento. Pregunta: pero tú dices que no existe diferencia. ¿Acaso cuando uno está en el otro lado, continúa teniendo la percepción del mundo físico? Sí, eso es. ¿Percepción de los seres, los árboles, las gaviotas? Sí, eso es. Solo que, en lugar de tener una percepción, se sale de una especie de estado ilusorio y de una percepción que es sólo percepción de apariencias. Pero se tiene una percepción. Es decir, que ha habido momentos en los que he tenido esa percepción y he podido ver la diferencia. Solo que el experimento no ha sido total, ¿sabes? No ha sido total en el sentido de que ha sido interrumpido por circunstancias externas. Pero la percepción sigue ahí, no absolutamente idéntica, sino con una eficacia mayor a veces. Sin embargo, no es observable desde ese otro lado, el viejo estado. Y madre añadió esto que decididamente nos abrió los ojos de par en par. Solo es claro, preciso y evidente con esta nueva visión de las células, porque yo ya sabía todo eso, ya lo sabía antes, pero ahora lo he visto de nuevo con esta nueva consciencia, esta nueva forma de ver, y entonces la comprensión ha sido total, la percepción ha sido total, totalmente concreta, con elementos convincentes que faltaban por completo en el conocimiento oculto. Es un conocimiento de la consciencia de las células. Es el cuerpo, la consciencia del cuerpo, lo que hace de puente directo con el otro lado de la pecera. Claro que sí. No se trata de irse al espíritu puro, sino a la materia misma, tal y como es. Es ahí donde están los muertos. La muerte está junto a nosotros, pero no se trata de la muerte en absoluto. Después, madre, un día, nos hizo una reflexión enigmática, pero luminosa, si la sabemos ver. 70.25 del 3. Para la consciencia corporal que sigue consciente cuando el cuerpo duerme, ¿y qué es esa consciencia sino la consciencia de las células? El mundo tal y como lo vivimos es sombrío y cenagoso siempre. Es decir, que es siempre una penumbra, apenas se ve, y el barro no se trata de una opinión, ni de una sensación, es un hecho material. Esta consciencia celular es consciente de un mundo que no está sometido a las mismas leyes. 72.26 del 7. Cuando me quedo así, inmóvil, al cabo de cierto tiempo, aparecen cantidad de cosas que están haciéndose, organizándose, pero se trata de otra clase de realidad más concreta. ¿Y cómo más concreta? No lo sé. La materia parece algo abstracto al lado de esto. ¿Y cómo parecería el agua del pez al lado de la pradera soleada? Incierta, opaca, no receptiva. Y lo más cómico es que la gente cree que me duermo.
Ya casi no pertenezco al viejo mundo, así que ese viejo mundo dice, está acabada. Pero me da absolutamente igual. Bien pudiéramos pensar que, lentamente, Madre se encaminaba hacia el otro lado de los muertos, como si toda esa transición evolutiva, todo este esfuerzo, estos dolores del devenir terrestre desde hace eras y eras, tuvieran como meta final el salto a un estado que quizás sea material, pero sin lazo, sin conexión ni continuidad con la evolución biológica de las especies. Sin embargo, no era nada de eso. Madre no iba hacia la muerte. Parece ser que a nivel de las células se produce una curiosa alquimia que cambia no solo la vida tal y como la conocemos, sino también la muerte. Verdaderamente, otro estado en la materia. Los muertos no tienen células, y si la célula animal ha penado tan dolorosamente sobre la Tierra desde hace 3.500 millones de años, no va a ser para volatilizarse. La célula debe tener también su plenitud. Quizás incluso sea el lugar en el que se construye el próximo mundo, que no está hecho ya de nuestra vida, pero tampoco de muerte. 72.12 del 7. Tengo la impresión de estar convirtiéndome en otra persona. No es solo eso. Estoy tocando otro mundo, otra manera de ser, que podríamos llamar una peligrosa manera de ser. Peligrosa pero maravillosa. La impresión de que la relación entre lo que llamamos la vida y lo que llamamos la muerte se vuelve cada vez más diferente, completamente diferente. No es que desaparezca la muerte, ¿comprendes? La muerte tal y como la concebimos, tal como la conocemos, y en relación con la vida tal y como la vemos. No es eso en absoluto. Las dos están cambiando en algo que no conocemos todavía, que parece a la vez peligroso y totalmente maravilloso. Tenemos tendencia a querer que ciertas cosas sean verdaderas, las que nos parecen favorables, y que otras desaparezcan. No es eso, es diferente. De vez en cuando, durante un momento muy breve, una maravilla. Y luego, inmediatamente, el sentido de un desconocido peligroso. Así es, y me paso el tiempo así. 72.9 del 12. Todo se está hundiendo. Solo queda lo divino, algo, no sé el qué. Es como una tentativa para hacernos sentir que no hay diferencia entre la vida y la muerte. Así es, que no es ni la muerte ni la vida, ni lo que nosotros llamamos la muerte, ni lo que nosotros llamamos la vida. Es algo, y eso es algo divino, o más bien, es nuestra próxima etapa hacia lo divino. 69.16 del 4. Es curioso, tiene el aspecto de ser totalmente igual y se está volviendo muy diferente. 62.13 del 2. Para los que vengan dentro de 100 años, de 200 años, será muy fácil. No tendrán más que escoger, pertenecer al viejo sistema o al nuevo. Pero ahora, un estómago necesita digerir, ¿no? ¿Será una locura? ¿Será una cosa posible? No lo sé. Nadie lo ha hecho antes. Así que no hay nadie para decírmelo. 70.4 del 4. El cuerpo tiene la impresión. La palabra angustia es demasiado fuerte. Es la impresión de estar a punto de lo desconocido, algo. Y es una sensación muy rara. Verás, podríamos decir que es una especie de vibración nueva. Es tan nuevo que no se le puede llamar angustia. Es desconocido. El misterio de lo desconocido.
y se está volviendo constante. Así que al cuerpo no le queda más que una solución: el abandono total. Y es en el abandono total donde se da cuenta de que esa vibración no es una vibración de disolución, sino algo, ¿el qué? Lo desconocido, totalmente desconocido y nuevo. A veces le da pánico. Y no puedo decir que sufre mucho, no lo llamo sufrimiento. Es otra cosa totalmente extraordinaria. Si esa otra cosa debe ser tan diferente que tiene que ser como una muerte para el cuerpo. Es su equivalente. Es una vida extraña en todo caso. Muy pronto voy a contagiarme de forma peligrosa, ¿sabes? Quizá era el mundo el que iba a contagiarse peligrosamente. 70.11 del 4. Es una impresión curiosísima, como si estuviéramos al borde. ¿Pero al borde de qué? No lo sé. Algo. 70.27 del 7. Algo de lo cual se tiene una experiencia innumerable al mismo tiempo. 72.22 del 1. Hay momentos en los que el cuerpo tiene la impresión de que es imposible, de que no se puede existir así. Y luego, justo en el último minuto, viene algo. Y entonces es una armonía verdaderamente desconocida en el mundo físico. El mundo físico parece espantoso en comparación. Es verdaderamente como un mundo nuevo que quiere manifestarse. 72.13 del 5. Nunca he tenido una impresión tal de nada. Nada. No soy nada. Es como si cada minuto el cuerpo pudiera morir y cada minuto fuera milagrosamente salvado. Y eso es lo extraordinario. Y con la percepción constante de acontecimientos mundiales, como si todo fuera, como si hubiera un lazo. 73.17 del 3. Me pregunto a veces cómo es posible que hay veces en las que es tan nuevo e inesperado, es casi doloroso. 71.25 del 8. Es como si uno estuviera sobre una cresta y el menor paso en falso pudiera hacerte caer en un agujero. Todo parece diferente. Las relaciones con los demás cambian de naturaleza. Todo cambia de naturaleza. Pero, ¿qué es? Es como si uno estuviera en equilibrio. Un poder formidable y al mismo tiempo una formidable impotencia, ¿sabes? Como si se estuviera suspendido entre lo más maravilloso y lo más innoble. Así, ni siquiera sé hacia dónde voy, si voy hacia la transformación o si voy hacia el fin. 70.3 del 1. Y el cuerpo siente clarísimamente que ya no es de aquí y que aún no es de allá. Aparentemente este cuerpo es algo totalmente absurdo, con debilidades aparentes que los seres humanos desprecian y con fuerzas inauditas que los seres humanos no pueden soportar. Nos estamos acercando al verdadero problema. Es preciso que la nueva especie pueda ser soportable para la vieja especie. ¿Y es posible cambiar de especie uno solo? 71.3 del 7. Es como si los dos extremos, un estado maravilloso y una descomposición general, estuvieran ahí, entremezclados. Todo se desorganiza. La gente con la que uno contaba abandona. Parece que hubiera una deshonestidad general que se esparce. Y al mismo tiempo, durante un relámpago, un estado maravilloso, inimaginable, como el extremo opuesto, como si fuera eso lo que quisiera ocupar su lugar, pero el resto se defiende de una forma terrible. Y todas las circunstancias están ahí, toda la gente está ahí, desde el gobierno hasta la gente de aquí. Y luego ese estado maravilloso viene durante unos minutos,
a mi cuerpo y después se va. Así es. Y eso es lo que estoy viviendo de día y de noche, sin parar. 3 minutos de esplendor por 12 horas de miseria. Es decir, que la cosa está haciéndose muy aguda, hasta tal punto que el mundo ya no es lo que debía ser. Normalmente se suele decir que hay una mezcla de cosas buenas y de cosas malas, pero todo eso son ya infantilismos. Las cosas buenas no valen más que las malas. No son eso. El divino es otra cosa. El divino es la próxima manera de ser sobre la tierra. Un desconocido peligroso que es la batalla misma del mundo, la que está librándose en 100 países, bajo 1000 banderas, 1000 pretextos, 1000 eslogans, y que es la batalla de la próxima especie sobre la tierra. ¿Aceptará esta tierra o se sumergirá una vez más en un cataclismo para otra vez empezar de nuevo, aquí o en otra parte, la eterna búsqueda evolutiva del amor en la libertad y la alegría? Cuando ya no existan la vida y la muerte, una formidable muralla caerá de nuestra conciencia, como en Jericó, y con ella la angustia más vieja del mundo. Y llegamos al capítulo de la partida de madre. ¿Por qué se fue? Hace ya años que estamos luchando con este dolor. 70.29 del 4. En apariencia, este cuerpo parece ser lo más importante para la consciencia ordinaria. Es para ella, evidentemente, lo último que cambiará. Y esa consciencia ordinaria cree que es lo último que cambiará porque lo considera lo más importante. Será así el signo seguro. Pero no es así en absoluto. El cambio en la consciencia de las células es lo importante. Todo lo demás son solo consecuencias. Respecto a mí, en cuanto a esto, mi cuerpo puede ser visiblemente diferente. Entonces dirán, ah, sí, ahora la cosa está hecha. Pero no es verdad. La cosa está hecha ya. El cuerpo es una consecuencia secundaria. Es perfectamente comprensible que una vez que la mente de las células se ha puesto a enrollar esa otra vibración, el mantra lo repetirá y lo enrayará tan imperturbablemente como la célula viene enrollando aminoácidos desde hace 3.500 millones de años, o como el núcleo de hidrógeno enrolla su electrón, con tal de que las células duren el tiempo suficiente como para operar las transformaciones que se derivan naturalmente de la nueva vibración. Dame tiempo era la plegaria tan frecuentemente repetida por madre. Dame tiempo. Quisiera disponer de cientos y cientos de años para poder hacer el trabajo, decía un año después de la partida de Sri Aurobindo. 60.28 del 1. Estoy dispuesta a luchar 200 años, pero este trabajo se hará. Pero incluso ese tiempo no parecía ya verdaderamente un problema. 54.25 del 8. Las células que pueden vibrar al contacto con la alegría divina son las células regeneradas en vías de ser inmortales. 67.21 del 10. Tengo la impresión de que la muerte es ahora solo un viejo hábito, que ya no es una necesidad. Existe solo porque el cuerpo es todavía lo suficientemente inconsciente como para sentir la necesidad del reposo total, es decir, de la inercia. Cuando eso sea abolido, ya no habrá desorganización que no sea reparable, o en todo caso no habrá desgaste ni deterioro ni desarmonía que no puedan ser reparables. Solo existe por eso, y además por esa formidable sugestión colectiva que pesa. Esa sugestión, sí, y también la vieja memoria de la paz del mineral, pero incluso esa memoria había sido abolida y reemplazada por la inmovilidad de esas ondas fulminantes tan rápidas que parecen inmóviles.
61.20 del 6. Pregunta: cuando todo está así, inmóvil, y parece que no pasa nada, ¿pasa algo? Respuesta: si pasa algo, no lo sé. Es el mismo infinito que cuando se sale del cuerpo, pero eso en sí mismo ya es algo. Es muy difícil para el cuerpo tenerlo. Siempre hay algo que vibra y que se mueve. Es como si eso lo pusiera todo en orden, pero nada se mueve. Y no es solo silencio, es la inmovilidad sin tensión, sin esfuerzo, sin nada. Es como una especie de eternidad en el cuerpo. Es un estado que me parece totalmente natural. 64.18 del 9. Los años, los meses están pasando con una rapidez vertiginosa y sin dejar huella. Eso es lo interesante. Y si uno lo observa atentamente, entonces empieza a comprender cómo es posible vivir casi indefinidamente, porque deja ya de existir esa fricción del tiempo. 70.14 del 10. La consciencia del cuerpo está cambiando lentamente y de tal forma que toda su vida anterior le parece extraña y ajena. Le parece que es la consciencia de otro, la vida de otro. Es como si no tuviera pasado, ¿sabes? Todo está así, adelante. No hay nada detrás. Es una curiosa sensación de algo que comienza siempre y en absoluto de algo que acaba. Algo que comienza, con todo lo que eso tiene de desconocido, de improvisto. Es curioso. Todo el tiempo tengo la impresión de que las cosas son nuevas, de que mi relación con ellas es nueva. 67.15 del 11. No hay día en el que no constate que, no ya una dosis, sino una pequeñísima dosis, una gota infinitesimal de eso te cura en un minuto. Por ejemplo, aparece una corriente de desorganización y entonces la sustancia que constituye el cuerpo empieza primero por sentir y luego por ver su efecto y después todo empieza a desorganizarse. Y es esa desorganización lo que impide la cohesión necesaria de las células para constituir un cuerpo individual. Es entonces cuando uno sabe que esto se acaba. En ese momento las células aspiran y al instante se nota una especie de dosificación de esa corriente de desorganización y algo se para. Se siente primero una alegría, luego la armonía y el desorden desapareció. Y entonces inmediatamente las células tienen la impresión de vivir la eternidad, para toda la eternidad. Pues bien, eso me sucede no solo a diario, sino varias veces al día. Ese es el trabajo. Es un trabajo muy curioso. En el fondo, las proclamaciones, las revelaciones, las profecías, todo eso es muy confortable. Da la impresión de algo concreto. Pero esto es muy oscuro, invisible, incomprendido. Y de hecho, en la medida en que sea verdaderamente nuevo, tiene que ser incomprensible. Nos parecía evidente que el experimento iba a llegar hasta el final. Ni siquiera nos lo planteábamos. Era sencillo y evidente. Incluso pensábamos que la próxima etapa de la operación debía ser la supresión de todo alimento. Madre ya no hacía casi más que beber. Y la abolición de todo el viejo sistema digestivo, reemplazado por la absorción directa de energías. Pero, en verdad, no comprendíamos el verdadero problema. Seguíamos imaginándonos alguna transformación maravillosa que, por fin, fuera el signo tangible, visible para la humanidad entera y que obliga a esta humanidad recalcitrante
a comprender el proceso, a comprender que había una salida, un medio lógico y racional de salir de esta pecera sofocante y de crear una vida nueva sobre la tierra. No era en el cuerpo de madre en el que pensábamos verdaderamente, sino en el cuerpo de la tierra. Era necesario que este cuerpo doloroso, miserable, tan pequeño, comprendiera por fin su propia alegría y su propia libertad, y el medio. No entendíamos tan siquiera que la primera tierra y la primera humanidad estaban sencillamente allí, alrededor de madre, en las personas de un cierto número de discípulos que precisamente representaban a la tierra. Eran las muestras humanas de la gran operación evolutiva, y si ésta no sucedía allí, ¿dónde iba a suceder? Si no lo comprendían allí, ¿quién iba a comprenderlo? Todavía estábamos en una tierra abstracta. Tampoco comprendíamos muy bien un segundo aspecto del problema, que es, sin embargo, su aspecto capital, precisamente lo que podía cambiar a la humanidad y forzar a la Tierra, a pesar de sí misma, a vivir en una especie de aceleración evolutiva hacia el punto, el momento, la conjunción inevitable en la que todo el viejo caos deberá hundirse sobre sí mismo, colapsarse como las estrellas muertas y abrir la puerta nueva. Ese aspecto es el poder. Esa aceleración podemos verla ya por doquier a nuestro alrededor. Pero una aceleración es algo muy doloroso. Rechina, todo rechina y el poder es insoportable. Madre estaba haciéndose insoportable para todas las pequeñas muestras evolutivas reunidas alrededor de ella. No se puede, evidentemente, hacer entrar en un cuerpo esa formidable energía de la que estamos tan delicadamente protegidos en el interior de nuestra trama, sin que toda esa energía se esparza e irradie y contagie toda la materia de alrededor. Sabíamos, sin embargo, por nosotros mismos, por haberlo experimentado en nuestro cuerpo, cada vez que nos encontrábamos con madre e incluso a distancia, hasta qué punto estar junto a ella era sumergirse en una especie de baño de rayo, un torrente de potencia compacta y tan densa que todo nuestro cuerpo parecía entrar en fusión. Uno era cogido desde dentro, en cada célula, como si de pronto milenios de noche y de dolor se pusieran a gritar y a suplicar luz, suplicar amor, suplicar espacio y libertad. Nos zambullíamos en ese baño de fuego a pecho descubierto, a alma descubierta, como si por fin se estuviera en el eso del mundo, con el propio cuerpo, el eso por el que uno había gritado tanto y hacia el que había aspirado a través de vidas y más vidas de dolor y de desesperación, milenios de inútil estupidez. Y luego, de pronto, te encontrabas ya allí, pero era necesario zambullirse, fundirse allí. Era evidente, porque si uno no se fundía, si se resistía, si seguía habiendo algún yo en medio de ese torrente de potencia, te rompías, rechinabas, te rebelabas. Era insoportable. Y todas las pequeñas muestras de alrededor rechinaban en su corazón, y toda la tierra se debatía y se batía. 67.3 del 4. Cuando viene esa potencia luminosa, es tan compacta que da la impresión de ser algo mucho más pesado que la materia, y está velado, si no, sería insoportable. 68.13 del 11. Hay solo una cosa, como una acumulación de fuerza, de una fuerza que podría ser un poder. Siento que se acumula lentamente y una consciencia clarísima de todos los obstáculos, de todo lo que está en contra, de la actitud general.
con la clarísima percepción de que hay que permanecer velada. Es el tiempo de permanecer velada. Eso es todo. 70.16 del 5. Si tuviera la certeza, por ejemplo, si Sri Aurobindo me dijera, es así, entonces sería facilísimo. Pero lo difícil es que estoy rodeado de gente que me cree enferma y que me trata como a una enferma. Y sé que no estoy enferma. Estoy rodeada de una certeza de que estoy yendo rapidísimamente hacia el final. Así que este pobre cuerpo está así, vacilante. 71.17 del 7. Si las cosas se apaciguan y puedo entrar en mi atmósfera normal, es como si todo desapareciera. Dejo de sufrir. Y es algo que me viene de fuera, como un ataque furibundo. La gente querellándose, las circunstancias atravesándose, todo. Y todo eso me lo echan encima. Así que hay una riada de mentira. 71.6 del 3. Dicen que estoy vieja. Eso crea una atmósfera de resistencia al cambio. Casi crea un conflicto en el ser, que dice es imposible, que recibe imposibles de todas partes. 71.3 del 3. ¿Sabes cuál es mi impresión? Que son ellos los que están viejos y que solo yo soy joven. Con tal de estar lo que ellos llaman de forma confortable, no necesitan más, y libres para hacer ciertas tonterías que no harían si estuvieran fuera de este lugar. Y mientras yo siento cómo se podría acelerar la avenida si se fuera un conquistador. En el fondo les da igual. 69.5 del 11. Ya no tengo el control. Cada uno ha cogido el control. Ha perdido la costumbre de decir quiero. 66.179. Tengo la impresión de estar colgada por un tenue hilo en una atmósfera absolutamente de incredulidad, de futilidad, de mala voluntad. Y eso es un hilo tenue. Y ni siquiera comprenden que esta vibración de verdad, si se impusiera, les destruiría. La maravilla es esa compasión infinita que cuida que esta fuerza no destruya nada y que espera. Sigue ahí en su pleno poder, su plena fuerza, y simplemente afirma su presencia sin imponerla a fin de reducir al mínimo los daños. Es una compasión maravillosa, y todos esos idiotas lo llaman impotencia. 65.16 del 10. Se han puesto una máscara de buena voluntad, pero sus vibraciones interiores siguen perteneciendo al mundo de la mentira. 64.22 del 1. Es una comedia, tú ya lo sabes, y que dura desde 1926. Hay un buen tercio que está aquí solo porque resulta confortable. Uno trabaja si quiere, no trabaja si no quiere, come a diario, se tiene siempre un refugio, ropa, y en el fondo hacen lo que les da la gana. Hay que aparentar que se obedece, pero eso es todo. Y si se les niega una comodidad, empiezan a gruñir. De yoga, mejor no hablar. Están a 100.000 leguas de la consciencia. Tienen la boca llena de yoga, pero solo la boca. Yo digo no, y ellos aparentan haber oído sí. Pero en fin, es la vida espiritual. ¡Qué cosas! 64.30 del 10. El entorno no ayuda. El entorno inmediato no tiene ninguna fe. 61.25 del 4. No soy el jefe de un grupo. Oh, no, señor, a ningún precio. Es repugnante. Voy a hacer una declaración. No soy jefe de un grupo. No estoy a la cabeza de un ashram. De vez en cuando me dan ganas de decir cosas tremendas. ¿Cómo le comprendo a Sri Aurobindo que se fuera al otro lado?
62.13 del 2. Es el pensamiento de la gente lo que es fastidioso. Todo el mundo está constantemente pensando vejez y muerte y enfermedad. Pero verdaderamente no alcanzamos a medir la extensión o la profundidad de la negación. 69.10 del 5. Hay minutos en los que el cuerpo tiene la impresión de haber escapado a la ley de la muerte, pero es algo que no dura. Y entonces llega la gente con todos sus pensamientos, y a causa de eso resulta un poco difícil. Tú ya lo sabes, hay un considerable número de deseos de que este cuerpo se muera. Por doquier, los hay por doquier. Y él lo ve. No estoy totalmente segura de que todos estos dolores que siento en todas partes todo el tiempo no sean el efecto precisamente de todas esas malas voluntades. 68.15 del 5. He luchado y luchado, pero hay demasiadas mentiras a mi alrededor. 69.23 del 4. Es todo el sistema lo que habría que disolver. 72.10 del 3. La atmósfera está desquiciada. Estamos, digamos que, predicando la unidad del mundo. Lo menos que podíamos hacer por decencia es dar ejemplo de ello. Y damos ejemplo de todo lo que no hay que hacer. Lo veo clarísimamente. Si yo partiera, no tengo a nadie aquí. Sería nuestra destrucción. La verdad no era ni la biológica ni la física, ni los 94 años de madre. La verdad era que ella no podía ya quedarse más. Igual que Sri Aurobindo. 65.4 del 12. Era su compasión la que le hacía aceptar a la gente a su alrededor tal y como era, pero sufría mucho. 68.15 del 6. Contemplo este cuerpo y a veces cuando hay demasiadas incomprensiones, cuando el entorno es demasiado absolutamente incomprensivo, dice, deja que me vaya. Bueno, ¿y qué más da? Deja que me vaya. Pero no por estar fatigado ni disgustado. Y en esos momentos verdaderamente es digno de lástima. Entonces le digo, no, como a un niño. Es cuestión de paciencia, ¿sabes? ¿Qué iría a pasar? No lo sé. De todas formas, tú sí lo sabrás. Tú podrás decirles, no es como pensáis. Yo también se lo diré, pero no me oirán. No sé lo que va a pasar. ¿Lo sabes tú? Será glorioso, un día. Cuando se hace algo por vez primera, nadie te lo puede explicar. Cuestión de paciencia. Pero ellos no tenían ya más paciencia. Incluso gruñían a su alrededor. Era toda la tierra la que estaba gruñendo. No tengo a nadie aquí, decía. Y era el ashram de Sri Aurobindo. Y luego, un día, nos cerraron la puerta de madre. Ella no tenía ya a nadie con quien explayarse. 69.24 del 5. Tú eres el único con quien puedo hablar. Los demás no comprenden nada. Estaba sola con sus guardianes. Aquel día ellos sellaron el destino. Madre había previsto perfectamente la resistencia del mundo y había visto también la necesidad de una larga inmovilidad en la ondulación sin aquella constante intrusión de las malas voluntades externas. 72.26 del 2. Creo que el cuerpo tiene ahora una sensibilidad excesiva y que necesita ser protegido de todas las cosas que le vienen, como si debiera trabajar dentro de sí como en un huevo. 69.24 del 12. Si alguien entra descontento de algo que he hecho o que he dicho, de pronto los nervios del cuerpo se sienten torturados, y es algo que proviene de la persona que tengo delante, aunque exteriormente aparente tenerme afecto
y ningún signo externo, ninguna manifestación hablada o directa de esa persona indiquen lo contrario, mis nervios se sienten torturados. 5 años antes, en 1967, en medio de una conversación, madre se paró de repente. Nos dijo que tomáramos papel y lápiz y se puso a dictar con un tono totalmente neutro, como si hablara desde otra parte, las siguientes líneas. 67.14.1. A causa de las necesidades de la transformación, es posible que este cuerpo entre en un estado de trance que tendría una apariencia cataléptica. Sobre todo nada de médicos. No os apresuréis tampoco a anunciar mi muerte ni dar al gobierno el derecho de intervenir. Guardadme cuidadosamente al abrigo de todo deterioro que pudiera venirme de fuera, infección, envenenamiento, etc. Y sed de una paciencia incansable. Podrá durar días, quizás semanas, quizás incluso más. Será necesario que espere pacientemente a que yo salga naturalmente de ese estado después de que el trabajo de transformación esté realizado. El trance cataléptico, es decir, la inmovilización total con paro cardíaco y con todas las apariencias de la muerte. Todos los yogis lo conocen. Siguiendo las órdenes de madre, esta nota fue distribuida a 5 personas de su entorno inmediato. Por tanto lo sabían. Madre había previsto claramente todo el cuadro. 65.4 del 12. Según la ciencia exterior, es cuando uno duerme, cuando quema las toxinas. Pues bien, es esa inmovilidad la que ilumina las vibraciones oscuras. Incluso existe una ciencia criogénica que está desarrollándose desde hace algunos años de curación por enfriamiento de los tejidos. El trance cataléptico es ese mismo medio, pero natural.